Feliz año nuevo, espero lo estén pasando muy bien. Bueno, no tengo mucho que decir, ya saben de qué va el asunto. Para quienes sean nuevos, en esta serie de vídeos, respondo preguntas de seguidores al inicio de cada mes. Para quien guste aparecer, es tan fácil como dejar tu pregunta en los comentarios de estos vídeos. Y bueno, comencemos el año con esta bella sección. Hugo XD pregunta: ¿cómo crees que hubiera sido el final de Red Dead Redemption 2, con la única diferencia de que Arthur no se hubiera contagiado de tuberculosis? Resumiendo mucho y a lo que yo creo, narrativamente habría sobrevivido. Si Arthur se quedó atrás, es porque sabía que iba a retrasar a John, pero un Arthur que nunca enfermó, sin problemas habría escapado con John. Y obviamente habría vencido a Micah, si no lo hizo, fue por su enfermedad, todos lo sabemos. Pero yo me voy más con que habría escapado con John, ya si Arthur vuelve por el dinero, creo que habría matado a Micah hasta que Dodge hubiera aparecido. Pasando lo mismo, yéndose Dodge por no saber en quién confiar y dejando a Micah a merced de Arthur, quien mataría a Micah sin dudarlo. Sin la tuberculosis, yo creo que Arthur habría sobrevivido. Y hasta ahí lo dejo porque, no quiero extenderme demasiado sobre eso, además ya hay otros creadores que de seguro hicieron un video más detallado y elaborado sobre el tema, nunca fui muy fan de los What If. Pero eso opino, Arthur sobrevive sin la tuberculosis. Y bueno, no sé si ustedes quieran dar su versión o análisis sobre el tema en los comentarios, quizás incluso haga una publicación sobre el tema para que ustedes lo hablen. Pero sí, en resumen, Arthur sobrevive sin la tuberculosis. Hablando sobre el final de su historia, ya lo que haya pasado antes y después, es otro tema. Eduardo Yuga pregunta: ¿valdría la pena retomar la historia de Red Harlow para conectar Red Dead Revolver con Red Dead Redemption? Yo personalmente lo dudo, Red Dead Revolver es demasiado caricaturesco como para estar conectado con Red Dead Redemption. Además, si algo queda claro con Rockstar, es que les gusta explorar nuevas cosas y la libertad creativa. Retomar Red Dead Revolver les impide todo eso. Yo lo dudo y no lo creo, no es que no me guste la idea, aunque tampoco es que me guste, pero lo dudo. Creo que será una historia y un protagonista nuevo y separado de Red Harlow o de la banda de Dodge. No sé ustedes, pero yo también prefiero algo completamente nuevo. Algo conectado a Red Dead Redemption 1 y 2, pero que no esté directamente conectado. No me parece buena idea seguir la historia de Jack, o de Red, o incluso que Landon Ricketts sean los protagonistas. Porque sabremos lo que va a pasar, pero en caso de Jack, en ese entonces el viejo oeste ya había acabado, además de crear un desorden cronológico muy rebuscado. Yo sigo con que será aún más en el pasado y con un protagonista nuevo, ya veremos. Emurio pregunta: ¿por qué crees que gran parte de los fanáticos malinterpretan tanto Red Dead 1 y Red Dead 2? Idealizaciones, teorías sin sentido, directamente no tomar en cuenta el primer Red Dead Redemption, como si solo existiera Red Dead 2. Muy buena pregunta. De hecho, fue precisamente por este tipo de gente que en su momento me dije a mí mismo que debía hacer vídeos. Para aclarar ciertas cosas o, como mínimo, ayudar a que la gente cuestione y reflexione un poco más. Sobre esas personas, yo creo que el problema principal es una mezcla de fanatismo y pereza. He visto mucho que a la gente le encanta opinar e imponer su criterio cuando ni siquiera han jugado en ambos honores, lo cual ya de entrada les impide conocer mejor al personaje de Arthur. Y ni hablar de los que ni siquiera han jugado Red Dead 1 porque es un juego viejo. Por eso se quedan únicamente con la imagen muy sesgada y nerfeada de John en Red Dead 2. Estas son, en gran parte, las razones por las que ponen a Arthur en un pedestal moral, mientras que a John lo satanizan. Y aclaro, hablo moralmente, porque Arthur es un pedazo de personaje y su historia en alto honor es increíble. Eso no está en discusión. Arthur tiene el respeto que se merece, sin duda. El problema es que hay uno que otro puñetas que lo pone como el mejor pistolero de la saga o el mejor personaje jamás escrito, cuando no es el top 1 en ninguna de esas dos cosas. Está entre los mejores, sí, pero no es el mejor de la historia mundialística como dicen algunos. Y tampoco es como si Arthur hubiera inventado la redención. Tiene el reconocimiento que se merece por ser un gran personaje, pero tiene muchos fans muy insoportables y castrosos. También creo que hay mucha gente pretenciosa. He notado bastante que, solo por ser fans de Red Dead 2, ya se creen intelectuales o superiores a quienes no les interesa Red Dead o prefieren otras sagas. Y ojo, no digo que los fans de otras sagas sean víctimas inocentes.
Pendejos hay en todos lados. En resumen, hay varios casos. Gente con sesgo claro. Gente que carece de criterio. Gente que simplemente es nefasta y, por ende, tiene poca inteligencia. Y otra parte que simplemente no ha tenido la oportunidad de jugar Red Dead 1. Incluso entre los que idealizan o tienen sesgos, sé que muchos no lo hacen de mala fe. En muchos casos es ignorancia en el buen sentido de la palabra. Opinan con base en lo que saben y en lo que han visto hasta ahora. No por maldad, sino por desconocimiento o flojera. Así que, al final, yo lo veo así. Algunos, por flojera. Y otros porque son pendejos. El Destroza Nalgas 3000 pregunta: ¿has jugado un juego de Valve? ¿Cuál ha sido tu favorito? Sí, estoy jugando Half-Life. Siempre me llamó la atención, apenas voy en el comienzo y a ver qué tal. Elías Mogollón pregunta: ¿has jugado o te gusta Red Dead Revolver? Lo he jugado solo 3 veces. Además, como no está conectado ni está en el mismo universo que Red Dead Redemption. Por eso decidí no darle importancia o hablar del juego, pero si ustedes quieren podría hablar del tema. Siendo honesto, me importa mucho más hablar de un Dead Nightmare, que de Red Dead Revolver. No es un mal juego, tampoco creo que sea un juego mediocre. Creo que para la época y el contexto en el que fue concebido, no está mal. No está para nada en mi top juegos favoritos. Pero no es un mal juego. Z Enigmática pregunta: ¿qué juegos o contenido no traerías al canal? No pienso hablar de juegos o sagas que no sean las que ya he mencionado en otras ocasiones, y que prefiero no volver a mencionar para no sonar repetitivo dentro de esta serie de vídeos. Dicho eso, sí quiero aclarar una cosa. Añadiría la saga Souls a la lista. Jugué Dark Souls 1 y me encantó. Con el tiempo planeo jugar toda la saga y, cuando me sienta listo y digno, entonces sí, hablar de ella. No me gusta hablar de temas que ignoro. Dominar un tema lleva tiempo, y no es algo que se logre de la noche a la mañana. También creo que nunca haría contenido del tipo que hubiera pasado si. Simplemente no es lo mío. Contesto cuando me hacen la pregunta y hago lo mejor que puedo, pero nunca he sido fan de ese tipo de temas. Además, no le veo mucho sentido a hacerlo si ya hay otros creadores que se dedican a eso. Si ya existe alguien que lo hace, ¿para qué hacerlo yo también? Yo sentí que había un hueco, un espacio que nadie estaba tomando. Desmentir, aclarar y contextualizar. O al menos eso quiero creer. Volviendo al punto, sé que probablemente romperé varios corazones de quienes esperaban que hiciera ese tipo de contenido o que hablara de GTA. Pero no es el camino que quiero tomar. Y sí, a veces dudo si debería hablar de varias sagas en este canal o crear canales separados para cada una. Como ya he dicho antes, el tiempo lo dirá. Magocho pregunta: ¿cuánto te tomó pasarte Red Dead Redemption 2? La primera vez me tomó casi 2 semanas, principalmente porque me perdía en su mundo abierto y tan inmersivo. Y también porque era un adicto a la cacería, tanto de animales de 3 estrellas, como de los animales legendarios. Y también domar caballos del mundo abierto. A veces quería tomarme un descanso de la historia principal y me ponía a explorar el mundo abierto. Tal es el caso, que prefiero perderme en el mundo de Red Dead y explorar, que hacer las misiones secundarias, así se las pongo. Así de bien hecho está el mundo de Red Dead 2. Oligama pregunta: ¿cuáles la o las opiniones más impopulares que tienes sobre Red Dead? Como para funarte por eso. Creo que una de estas opiniones ya la saben, y de hecho la confirma una encuesta que les hice. A mí no me gusta Micah como villano. Se me hace un personaje aburrido y bastante predecible. La otra es que hay ocasiones en las que me aburre o incluso me abruma jugar Red Dead 2 de inicio a fin. Por ejemplo, no me gustan algunas misiones de Rhodes. De hecho, varias las siento como relleno. Warma no me gusta absolutamente nada. Y American Venom tampoco me convence. No siento que haya razones de peso para ir por Micah, ni que quede del todo claro para el jugador que realmente sea una amenaza tan grande, hablando exclusivamente del epílogo. No por nada, la gente sataniza a John y lo ven como alguien partidario de la venganza, y hacen ver como que no le importó la última voluntad de Arthur, y que su sacrificio fue en vano. Hace quedar mal a ambos protagonistas. En general, hay cosas del juego que simplemente no me gustan. Pero para que algunos se pongan como loquitas, en realidad solo son 2 puntos. Micah me parece un personaje aburrido. Red Dead 2 tiene momentos de pereza y aburrimiento. Y ojo, esto no solo me pasa con Red Dead 2. Hay otros juegos que también se me hacen pesados al rejugarlos. Por ejemplo, KOTOR 2, que es de mis juegos favoritos. No me gusta su inicio. El juego se pone realmente bueno hasta que nos reencontramos con Atris.
Quienes conocen KOTOR saben que no estoy diciendo ninguna locura. En cambio, hay otros juegos con los que no me pasa eso al rejugarlos. Por ejemplo, me gusta más rejugar Red Dead 1 de inicio a fin que Red Dead 2. En Red Dead 1 no tardas mucho en tener libertad, mientras que en Red Dead 2 tienes que terminar Colter para que el mundo abierto realmente se libere. Skyrim, Oblivion, Dark Souls, God of War 4 son juegos que disfruto mucho incluso desde su inicio. Y Red Dead 2, simplemente, no es uno de esos juegos para mí. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. En resumen, mis opiniones polémicas sobre la saga serían esas. Micah me parece un villano aburrido. Y hay partes de Red Dead 2 que sí me aburren. Nada más que eso. Emiliano Díaz pregunta, ¿practicas algún deporte? Actualmente no, solo hago pesas y camino 8 kilómetros. Y creo que todos aquí pasamos por lo mismo, tengo rachas donde entreno seguido, a veces no entreno por una semana. Pero entreno todos los meses. Lo hago porque tenía problemas de insomnio y al final me acostumbré a entrenar seguido. Duma Dichita pregunta, ¿te gusta Pokémon? No, solo lo miraba de niño, cuando eran como 150 Pokémons. Me vi las primeras temporadas de niño y me había visto 2 películas, la de Mewtwo y la de Lucario. Pero ya después le perdí la pista. Desde niño que no sé nada de Pokémon. Facherito 638 pregunta, ¿qué opinas de los tóxicos del fandom? Pienso que son unos llorones, pretenciosos e ignorantes. Y las 3 cosas que dije, los definen muy bien. Llorones porque son muy intolerantes y siguen jodiendo con el GOTY y ese tipo de banalidades. Pretenciosos porque en su burbuja, jugar Red Dead 2 es igual a un título de Harvard, te hace inteligente y culto. Pero bien que especulan puras mamadas. E ignorantes porque curiosamente, no pueden decir quiénes son estos personajes o por qué se dio la maldición de un Dead Nightmare. Como en la pregunta de Enurio, solo toman en cuenta Red Dead 2 y solo eso existe. La saga solo es la historia de Arthur en alto honor y ya. No existe ni el epílogo, ni el online, ni Red Dead 1, ni un Dead Nightmare. Nada de eso existe para ellos. Fulenciolo pregunta, ¿cuál es tu animal espiritual? El lobo. Siempre me ha salido el lobo. Y te hablo desde que estaba en la secundaria. Allá por el 2013 hice un test y me salió el lobo. Con los años, cada cierto tiempo me volvía a surgir la duda, investigaba, hacía otros test y siempre llegaba al mismo resultado. El lobo. Ahora, con la inteligencia artificial, y muchos años después, digamos que comparto cosas un poco más personales. Como si fuera un diario, o como hablar con un psicólogo, por decirlo de alguna manera. Tanto ChatGPT como DeepSeek saben bastante de mí. Así que les hice la pregunta directamente. ¿Cuál es mi animal espiritual, basándose en mi personalidad y en mis pensamientos más íntimos? Y ambos me dijeron lo mismo, el lobo. Entonces sí, el lobo es mi animal espiritual. Y ojo, no confundirlo con el animal espiritual de Arthur en Bajo Honor, porque ese es el coyote. El lobo tiene otro significado. No sé si quieran que hable del significado del lobo, para hablar de eso más a detalle o ponerlo en los comentarios. O si ustedes también quieran hablar sobre su animal espiritual y su significado. Por ahora, así lo dejo. Mi animal espiritual es el lobo. Nicolás Tesla pregunta, ¿conoces los juegos de Devil Within? Sí, lo ubico. Pero nunca lo he jugado, puedo darle la oportunidad y ver qué tal me parecen. Nunca está de más probar algo nuevo. Thanos pregunta, ¿te pasaste God of War 4 en máxima dificultad o derrotaste a la reina Valkyria? Aún no me he pasado el juego en máxima dificultad, pero sí derroté a la reina Valkyria. Fue un dolor de huevos, pero la pude derrotar en mi 4º o 5º intento. Y fue una pelea muy reñida. Kip Colt pregunta, ¿piensas jugar el nuevo juego de James Bond que sale el año entrante? Se ve bien, pero, por lo general, siempre me espero a ver gameplay y críticas antes de darle una oportunidad a un juego que no conozco o que no sigo de cerca. Más que nada porque a un juego se le invierte dinero y tiempo, y no es algo menor. Así que yo me esperaré a que salga, veré vídeos más detallados del juego y de su gameplay, y ya después decidiré. Entonces, ya veré si lo juego o no. DechiXD pregunta, de toda la saga de Red Dead, ¿cuál es el significado, frase, momento, personaje u otra cosa más poética que se te viene a la cabeza? Espero haber respondido a la pregunta. En este punto de mi vida, me identifico mucho con Arthur y con John. Con Arthur, por darle valor a tu gente, por amar profundamente a los tuyos, su amor y lealtad por la banda y por sus amigos era real. Y con John, por la familia.
por entender que llega un momento en la vida en el que lo único que importa es proteger a quienes amas, incluso si eso implica sacrificarse. Vivir por amor, vivir por y con tu gente, y estar dispuesto a darlo todo por ellos. Creo que eso es lo que más me gusta de Red Dead, el amor por lo que realmente importa. Y también me identifico mucho con la redención, tratar de hacer las cosas bien, después de una larga racha de errores. En este punto de mi vida, me identifico mucho con esas dos cosas. Y es para mí, de los mejores mensajes en un medio audiovisual. Ramón González, pregunta. ¿Crees que Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores juegos de la historia? Sí, siendo totalmente honesto, sí. Creo que podría estar en un top 10, o en un top 5 mejores juegos de la historia. No es perfecto, ya he hablado de las cosas que no me gustan. Pero a pesar de ello, sí lo veo como uno de los mejores juegos de la historia. Y uno de mis juegos favoritos de toda la vida. King Rey Demonio, pregunta. ¿Los viajes en el tiempo son canon en el universo de Red Dead Redemption? Pues, eso parece. No es como que vayamos a viajar en el tiempo nosotros los jugadores y ese tipo de cosas. Pero considerando a Francis Sinclair, parece ser el caso, de que los viajes en el tiempo son reales. Damián, pregunta. ¿Qué edad o mes de vida crees que tenía Isaac, el hijo de Arthur, cuando murió? En la beta, se supone que iba a ser un bebé que murió al inicio de la historia, pero en la versión final, era un infante. Quizás tenía como 4 años, me imagino porque Arthur también recuerda a su hijo cuando va a pescar con Jack, le dice que mucho antes de que Jack naciera, él ya había llevado a otro niño a pescar. En la versión final, Isaac debía tener como 4 o 6 años. Era un niño pequeño. Ay, mira qué coincidencia XD, Isaac, pregunta. ¿Qué opinas de la teoría que dice que el pájaro azul, que aparece cuando Leon construye su casa, es la encarnación de Arthur? Sí lo he escuchado, pero nunca le di importancia. Personalmente, me da igual el tema. Pero quien quiera pensar eso, está bien. Lo que sí les voy a decir, es que el pájaro sigue apareciendo aunque hayas terminado el juego en bajo honor. Lo digo porque he escuchado que según algunos creadores, solo aparece en alto honor. Pero es mentira, supongo que son los mismos que decían que Dodge ponía el dedo en el gatillo dependiendo del honor que tengas, y que también es mentira. Creo que muchos creadores copian y pegan cualquier mamada con tal de tener vistas sin corroborar la información. Pero como he dicho, no estoy aquí para desmeritar a nadie ni señalar o decir nombres. Ellos solos se desmeritan, XD. Tampoco diré nombres de creadores que me guste su trabajo, porque luego no faltará quien diga, ah, pero ¿por qué Javi mencionó a tal persona, pero no a tal persona? Por eso para bien o para mal, no diré nombres de creadores de Red Dead. Además, se me hace muy de trolazo y de farándula barata las peleas por internet, la gente se da sus golpes de pecho, pero en persona, te darás cuenta que la gente no es tan valiente como aparenta. Yo no soy valiente, yo soy estúpido cuando en verdad me enojo y no mido las consecuencias o lo que me pueda pasar cuando en verdad me enojo y me pongo agresivo. Pero bueno, así las cosas con ese pájaro, XD. Galaxia Mau, pregunta. ¿Te ha interesado jugar los Uncharted? Uncharted sí me ha llamado la atención, se ven interesantes y divertidos. Debo aclarar que hay juegos que me gustan o que me entretienen, como GTA o Metro. Y que están bien, pero no me interesa hablar del tema. Debo aclarar eso, no voy a hablar de todos los videojuegos que existen tampoco. No lo digo por ti, pero lo menciono por si alguien pensaba que hablaría de otra saga que no sea las que he mencionado que me interesan o que me gustan, no. Soy una persona de mal gusto, lo siento si no me gusta un videojuego que a alguno de ustedes le encante. Pero sí, me llama la atención Uncharted. Se ve bueno. Cuando pueda le daré la oportunidad. Goni López, pregunta. ¿Hay alguna misión de Red Dead Redemption 2 que consideres que fuera equiparable a la masacre de Blackwater? Sí, de hecho estoy de acuerdo con lo que dijiste. El atraco fallido en Saint Denis es lo más cercano a eso. Incluso Bill dice que fue peor que Blackwater, aunque también es posible que la muerte de Hosea lo haya afectado en ese momento y por eso lo haya expresado así. En cuanto a bajas y al conflicto en sí, tienes un buen punto al señalar esa misión, así como Mi último hijo, como las más similares en ese sentido. Ambas destacan por la cantidad de bajas y por la sensación de batalla campal. Aún así, yo me quedaría únicamente con el atraco al banco de Saint Denis. Tomás Toledo Ladino, pregunta. ¿Qué música te gusta? Pues, últimamente he escuchado mucho La mentira de Luis Miguel, XD.
Pero hablando de mi gusto personal, pues yo creo que uno siempre se va a quedar con lo que escuchaba en su juventud. En mi caso la música de los 2000 y de los 2010. De los 2000, escucho a Sin Bandera, Lu, Julieta Venegas, Panda, Alison, Belanova, Maná, Reik, Elefante, División Minúscula, Cartel de Santa, cuando estaba Darius, debo aclarar eso también, y Camila. Eso hablando de música de los 2000, curiosamente escucho mucho música en español cuando se trata de los 2000. De los 2010, escucho música en inglés. Las del período de 2014 a 2016 o 2017. De hecho, no es tanto por artistas, sino por canciones. Como todas estas que les pondré en pantalla. Hasta me da nostalgia solo de verlas y sin escuchar la canción. Y los artistas que más he escuchado últimamente, a José Madero y Canserbero, en paz descanse. Germán Bordón pregunta: si Rockstar hubiera hecho un DLC para Red Dead Redemption 2, que incluyera toda la historia de Red Dead Redemption 1 y también algunas mecánicas o cosas que no llegaron a la secuela, ¿te gustaría o querrías obtener el DLC? Claro, quien no quisiera Red Dead 1 con gráficos y físicas de Red Dead 2, y demás contenido adicional. Claro que sí. Evol Redun pregunta: ¿cuál fue tu primera impresión al hacer las misiones del Hombre Extraño? O sea, cuando salió su cinemática y aparición final. Esa primera vez, recuerdo que tenía mis sospechas de que era un fantasma. Yo creía que era el fantasma de una persona que estuvo en Blackwater y que murió a manos de Jono de la banda. Eso creía yo la primera vez, más cuando dijo que era un contador, y en su aparición final, me sorprendí y confirmó mis sospechas, de que era un ser sobrenatural. Eso hablando de lo que yo creía esa primera vez, sin ver las teorías que tenían los demás. Pero ya después salió la teoría de que era la muerte y con Red Dead 2, parecía más bien que era el diablo. Pero ya salió Dan Houser a decir lo que es realmente. Dejando a gran parte de los fans en ridículo. Lo digo porque habían teorías super ultra mega hiper elaboradas y rebuscadas. Pero bueno, esa era mi primera impresión. Yo creía que era un fantasma que persiguió al responsable de su muerte y ponerlo a prueba. Eso creía el Javi de 14, 15 años. Michael de Santa pregunta: si John de Red Dead 1 conociera a Mary Linton, ¿qué crees que opinaría John sobre ella? No creo que la vería con malos ojos. Creo que hasta cierto punto, ella le recordaría a Abigail, una mujer que se quedó con un forajido y atado a un ciclo de violencia. La historia de dos enamorados, que solo quieren tener una vida normal. Yo no creo que la juzgue, creo que empatizaría con ella por quedarse sola. No tengo mucho que decir, pero la verdad creo que algo así se sentiría John respecto a ella. Osea Mateus pregunta: ¿quién es tu protagonista favorito entre Arthur y John? O sea, ¿quién te gusta más como personaje? Creo que, siendo justos, decir que me gusta más Arthur que John no es tan sencillo como parece. La personalidad de Arthur parte directamente de lo que ya era John en Red Dead Redemption 1. Ambos comparten rasgos muy claros. Son sarcásticos, evaden el reconocimiento haciéndose menos, se odian a sí mismos y no se consideran buenas personas. Saben perfectamente las atrocidades que han cometido y no tienen pelos en la lengua al respecto. Por eso, me parece injusto decir que Arthur me gusta más como personaje, cuando en realidad con él se repite una fórmula que ya había funcionado. Creo que mucha gente confunde al personaje con el storytelling. A mí, por ejemplo, me gusta más la historia de Arthur en honor alto, pero eso no significa necesariamente que Arthur sea mejor personaje. Además, no hay que olvidar que Red Dead Redemption 2 es, ante todo, un juego de drama, lo cual le da puntos extra a Arthur para lucirse emocionalmente. En cuanto a personalidad pura, Arthur y John son prácticamente iguales. Crecieron juntos, fueron criados por Hosea y Dodge, bajo los mismos valores, muy entre comillas, al menos desde nuestra perspectiva. Las diferencias que sí veo entre ambos son sutiles pero importantes. John es más relajado y rebelde o individualista, mientras que Arthur es más colectivista y tiene más disciplina y, por ende, es más exigente consigo mismo y con los demás miembros de la banda. Esto lo vemos claramente cuando Arthur, Karen, Lenny y Bill asaltan el banco de Valentine, y luego le reprochan esa actitud tan rígida. También hay contrastes interesantes. Cuando Arthur falla, a John prácticamente le da igual y le dice que no se preocupe. Para John, incluso si les pagan poco, sigue siendo dinero gratis. Arthur, en cambio, sí se enfurece cuando las cosas no salen como deberían. Las pocas veces que vemos a John comportarse así es con Uncle, y bueno, sabemos que Uncle no es alguien que aprenda por las buenas, y ninguno de los dos protagonistas le tiene paciencia. Menciono todo esto para que se entienda bien mi punto.
Me parecería muy injusto decir que prefiero a Arthur cuando él nace de una fórmula que ya funcionaba y, además, es un personaje diseñado para un juego mucho más dramático. Eso hace que Arthur brille más, sí, pero también es injusto para Jon. Y decir que Jon es mi favorito solo por haber sido el primero también sería injusto para Arthur. La verdad es que no puedo decidirme. Los dos me encantan. Por eso creo que ustedes pueden dar muy buenos argumentos sobre cuál les gusta más y por qué, partiendo de haber jugado ambos juegos. No se trata de darle ventaja a uno sobre el otro, sino de ser justos. Dicho eso, si tuviera que elegir, diría que Arthur. Y no por lo que muchos creen, sino por todo lo que ya mencioné. Arthur es mejor en el contexto de lo que Rockstar quiso hacer. Esto ya lo comenté en mi video de tier list, y el propio Dan Houser confirmó que Red Dead Redemption 2 y Arthur fueron un proyecto mucho más ambicioso. Querían estar a la altura de Red Dead Redemption 1 y superarlo. Tengan eso en mente. Red Dead 2 y Arthur Morgan fueron creados con esa intención. Red Dead 1 y John Marston, no. Jon es un personaje más enfocado a la acción y, además, fue claramente nerfeado en Red Dead Redemption 2. Y creo que eso le contesta o debe hacer pensar a los que dicen que Jon no sería lo que es sin Arthur, dentro del lore, puede ser. Aunque recuerda que también existe un final donde Jon escapa solo. Pero volviendo, y en la vida real es al revés. Red Dead 2, no sería Red Dead 2, si no fuera por Red Dead 1. Espero haber contestado tu pregunta. Muy buen tema, por cierto. Sin nombre, pregunta. ¿Crees que Kieran delató a la banda en la misión Jinetes del Apocalipsis? ¿Y cómo crees que fue capturado o encontrado? No lo creo del todo. Recuerden también que los O'Driscoll ya sabían que Kieran estaba en la banda de Dodge, desde Valentine lo sabían. Y Lenny, ya sea en Clemens Point o en Shady Bell, le dice a Arthur que escuchó ruidos pero que posiblemente no fue nada. Aunque aquí podrían ser, o los Braithwaite o los Pinkerton o los O'Driscoll, enemigos de la banda, que saben dónde estaba el campamento. Yo creo que dieron con Kieran por su resaca o mala suerte. Lo torturaron por traición y después lo usaron como mensaje como ya saben. Creo que dieron con Kieran por un descuido de este. Y no estoy muy seguro de que haya delatado a la banda, ya que los O'Driscoll sabían cosas, por algo capturan a Arthur y casi lo matan, por algo Lenny escucha ruidos cerca del campamento y por algo desde Valentine ya sabían que Kieran estaba con nosotros. Solo te puedo decir que los O'Driscoll eran peligrosos. Y bien, eso ha sido todo por ahora. En realidad quedaron algunas personas pendientes, pero desde el inicio dejé claro que solo se trataba de una pregunta por persona. Al principio sí los tomé en cuenta. Incluso tenía ya grabado el audio de sus preguntas y mis respuestas. Sin embargo, al final decidí no incluirlas, ya que me pareció más justo para quienes sí respetaron la regla o se contuvieron de hacer más de una pregunta. Sé que algunos no lo hacen de mala fe. Probablemente no vieron el video completo y por eso no estaban al tanto, XD. Aún así, es una regla importante. Lo de limitarlo a una sola pregunta es principalmente porque, si respondiera todas las que llegan, el video se alargaría demasiado y no creo que valga la pena hacer un video de más de media hora. Además, según las estadísticas de YouTube, casi nadie se queda viendo tanto tiempo, XD, así que no tendría mucho sentido. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que lo estén pasando bien. Nos vemos el próximo mes, nuevamente con esta sección. Feliz 2026 y hasta la próxima.